Yo espero que tú sepas que la lluvia que nos cae encima no es agua pura. La lluvia que nos cae encima es un ácido natural que es capaz de disolver, tiene el potencial de disolver montañas enteras. Y si no lo sabes, pues es que este mismo proceso, invisible, silencioso, porque hay veces que ni la lluvia se escucha, fue el que esculpió, fue el que hizo los pasajes más hermosos e impresionantes de todo Puerto Rico. Y esto incluye los mogotes gigantes que tú ves en el norte, esto incluye las cuevas interminables que hay en todo Puerto Rico y hasta ríos que fluyen bajo tierra. Y en este video vamos a hablar sobre eso. Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Orlando Martel y yo soy un hombre en construcción. Como ya han visto en otros videos, yo estoy hablando de el libro de Historia General de Puerto Rico por Fernando Picó. Estoy dividiendo los capítulos por secciones porque es un libro bien denso. O sea, no puedo hablar de cada capítulo porque estaría haciendo un video de casi 3 horas para hablar en detalle. Y yo he hablado mucho que no es suficiente para mí leer un libro o leer algo como El Papagayo y entender una fracción de eso bien poquito y quedarte como si no hubieses leído nada. No, aquí vamos a tratar de entenderlo y como siempre pueden ir al libro, leerlo y volver aquí y volver a ver este video. Pero nada, hoy vamos a hablar del concepto de lo que es la erosión, lo que crean el proceso kárstico, de lo que crea las montañas en Puerto Rico, lo que crea algunos sistemas ecológicos en Puerto Rico y de lo que creó básicamente los paisajes típicos, lo que hace a Puerto Rico en ocasiones. Así que nada, vamos allá. El proceso de karstificación, que es básicamente el proceso químico que crea un montón de grietas en la tierra y empieza a hacer arquitectura natural, empieza porque el agua de la lluvia es ligeramente ácida por el dióxido de carbono que hay en el aire. Y esto filtra las grietas de la caliza y disuelve lentamente, bien lento, el carbonato de calcio que hay. Es como, imagínate una gotita que está cayendo constantemente en un lugar y empieza a hacer canales diminutos que poquito a poquito se empiezan a hacer más grandes. Pues esto es lo que empieza a crear todo esto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el proceso real, verdad? Porque de momento, si uno no está acostumbrado a la química, puede parecer bien confuso qué realmente es lo que hace y por qué la lluvia es ácida. Hay gente que empieza a decir, no, es que las industrias están dañando el agua y el aire. Y aunque estoy seguro que en sitios y en ocasiones es así, en este caso en Puerto Rico, históricamente no es necesariamente así. Aquí el concepto es que tenemos una química detrás de todo esto. Tenemos que el dióxido de carbono está en el aire. O sea, el aire contiene aproximadamente 0.042% de dióxido de carbono o 420 partes por millón. Y lo que ocurre es que el dióxido de carbono se disuelve químicamente en las gotitas del agua que eventualmente se infiltra en el piso, en el suelo, en la tierra. Y esto es por un conjunto de reacciones químicas que voy a tratar de hablar un poquito de esto porque tengo un poquito de conocimiento en el área. Y es que hay un proceso que se lleva a cabo por la famosa ley de Henry, la disolución, que tenemos dióxido de carbono gaseoso que eventualmente por ciertos mecanismos se convierte en acuoso. Es la cantidad disuelta que depende de la presión del dióxido de carbono. Suenan palabras muy grandes, pero quédense conmigo que vamos a llegar. Hay un proceso de hidrólisis en donde el dióxido de carbono reacciona con el agua y lo que tenemos es que el ácido carbónico, que es efectivo, o sea, el dióxido de carbono disuelto y el bicarbonato y el ácido de bicarbonato, dona protones, o, ¿verdad? Para los que se acuerdan un poquito de sus clases de ciencia, el elemento más básico es hidrógeno. Hidrógeno tiene un solo protón y un solo electrón. Cuando tú le quitas el electrón a ese elemento o ese átomo de hidrógeno, lo que te queda es un solo protón. El protón, para aquellos que a lo mejor no tienen un background bien sólido en lo que es la química, de cuando cogieron química hace años a lo mejor, el protón es lo que hace, ¿verdad? En términos bien básicos, las cosas ácidas, ¿verdad? Hay diferentes definiciones de lo que es un ácido y lo que es una base, ¿verdad? Pero eso no viene a este caso. El punto es que este proceso dona protones y el agua se vuelve un poquito ácida. Lo que esto ocasiona es que solamente con el dióxido de carbono, el CO2 que hay en la atmósfera, en el aire, por decirlo así, el pH en teoría de la lluvia
baja un poquito de neutral, que el pH neutral es 7, baja a 5.6. Lo que ocasiona esto es que cuando llega a la tierra, cuando llega al suelo, la cosa se pone un poquito más intensa y el agua, por decirlo así, se vuelve hasta un poco más ácida todavía. Esto pasa porque cuando las raíces se respiran, cuando los árboles respiran, la respiración de las raíces y de todos estos microorganismos, microbios que hay en la tierra, eleva mucho el dióxido de carbono. Y como eleva mucho el dióxido de carbono, que puede ser bastante, combinado con el que ya viene de la atmósfera, el agua que se mete en el suelo, que se mete en la tierra, se vuelve aún un poco más ácida que hasta el agua que viene de la lluvia. Con esto en mente, esta acidez natural del agua no viene, no es ácido industrial. Esto es un proceso bien natural que se lleva en el ambiente. Y esto es suficiente para disolver la piedra caliza durante millones y millones de años. Así es que empieza este proceso de cómo se tallan las cosas naturalmente en Puerto Rico, las montañas, los valles, etc. La caliza, o calcita, o aragonito, como le llaman en algunos lugares, es una piedra, es una roca, más exacto, que con planos de fracturas, con un montón de grietas, por decirlo así, el agua entra por ahí y lo que empieza a pasar es que empieza a crear poros, microfisuras, empieza a hacer juntas y como si fuesen mini tuberías dentro de las piedras, y esto empieza, ¿verdad?, a ir haciendo un espacio, a ir rompiendo las cosas. Cuando por medio de la química, ¿verdad?, tenemos bicarbonato de calcio, o carbonato de calcio, tenemos dióxido de carbono, tenemos agua, todo esto empieza a disolver por procesos químicos lo que es la caliza. Cuando el agua tiene menos capacidad de carbonato de calcio o bicarbonato de calcio disuelto, esto crea un equilibrio. Yo sé que esto todo se escucha súper confuso, pero ¿verdad?, quédense conmigo porque vamos a llegar al punto. Con el tiempo, la disolución empieza a hacer, ¿verdad?, o se escucha obvio, pero empieza a hacer estos canales más grandes, porque es como si la gotita está cayendo, empieza a hacer estos canales más grandes, empieza a hacer conductos, empieza a hacer cuevas. O sea, de momento lo que es una gotita cayendo, tú la dejas por un montón de tiempo, millones de años, empiezas a hacer un roto bien grande, básicamente. Y ahí es como salen las cuevas. Este proceso de retroalimentación positiva, este ciclo de la vida, por decirlo así, tengo un gas de la atmósfera que se mete en el agua, que el agua se mete en la tierra, que el agua se evapora y vuelve a empezar el ciclo. Esto es un proceso que algunos le llaman retroalimentación positiva. Y por donde fluye, ¿cómo te digo? Por donde fluye más agua, que eventualmente se vuelve más ácida, por lo que les acabo de tratar de explicar, más se disuelve la piedra. Y por ahí mismo el agua sigue fluyendo y el ciclo es interminable. Con esto dicho, hay un concepto bien interesante que cuando yo empecé a leer este libro a mí me explotó la cabeza un poquito, y es el concepto del mogote. Un mogote es como si fuese una montañita, una colina de caliza residual que tiene como que paredes bien empinadas. Voy a ver si le pongo fotos porque es como si fuese un domo, un cono. Algunos le llaman pan de azúcar. ¿Por qué le dicen pan de azúcar? Honestamente no tengo la mínima idea. NPI, escríbeme en los comentarios si tienes alguna idea de por qué le dicen pan de azúcar. Pero esto es típico del carso tropical que está húmedo o que es húmedo por lo general. Esto se forma por lo que le llaman una disolución diferencial, que la palabra diferencial suena grande, pero es eventualmente cuando tú tienes diferentes procesos en una misma área. Por ejemplo, tú puedes tener una temperatura diferencial en tu cuarto, porque a lo mejor una esquinita está más fría o más caliente que otra. Eso es un diferencial, hay una diferencia, ¿verdad? Con eso en mente, tú tienes zonas con más fracturas, con menos drenaje, que se disuelven y bajan más rápido. Tú tienes bloques más grandes que resisten y se quedan básicamente pues sin disolverse, valga la redundancia. La erosión de materiales, por otro lado, finos alrededor, acentúa el aislamiento de esta montañita, y eso es lo que crea el famoso mogote. Y como dice Fernando Picó, en el carso norteño de Puerto Rico se ven lo que le llaman paisajes mogóticos, que es como un montón de montañas así. ¿Y qué pasa? Vamos a hablar claro, hay gente que ve esto y dice como que, mano, deberían tumbar eso se ve feo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros aprendemos de estas cosas empezamos a valorarlas, porque los mogotes no es algo que se lleva, que
no es algo que sale de un día para otro. Esto es algo que toma miles, si no millones de años. Cuando nosotros tumbamos un mogote para hacer una casa, un edificio, una industria, lo que sea, o sea, estamos eliminando cosas que probablemente nunca más vamos a volver a ver, no solo en nuestras vidas, sino en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos y de toda nuestra descendencia. Y por eso es que estas cosas se tienen que valorar. Nada, con esto dicho, otro proceso, otras cosas bien interesantes que se crean en la naturaleza por medio de este proceso natural en Puerto Rico, es que ya una vez está pasando todo este proceso del que les he hablado, dentro de las cuevas, el agua que gotea, ¿verdad? Que esa gotita que yo les fui enseñando, viene cargada de carbonato, del ion de bicarbonato, y al entrar en la cavidad, en esas grietas que se van formando, cuando van entrando por esas grietas, el agua hace lo que se llama degasifica el dióxido de carbono. O sea, lo cambia de gas a un sólido. Y ese sólido nuevo es lo que, ¿verdad? En química le llaman que se precipita. Ese sólido nuevo es lo que empieza a hacer, valga la redundancia, algo sólido, como si fuese una piedra. Es algo que pasa de gas eventualmente a un sólido. Y ahí es donde se empiezan a formar, imagínate algo que de momento era gas y de momento se hizo duro, pues ¿qué va a pasar? O está en el piso o se queda pegado arriba. Pero si tú tienes un proceso de algo que va cambiando mientras va cayendo, por poner un ejemplo, ahí es donde salen las famosas estalactitas. Para acordarnos, las estalactitas, todos desde chiquitos, yo creo que si tú eres de Puerto Rico, todos hemos escuchado estalactitas, estalagmitas y nunca sabemos la diferencia, incluyéndome. Vamos a tenerlo claro. Estalactita es fácil recordarlo si nos recordamos que empieza con T o la letra, tiene una T, estalactitas, que cuelgan del techo, o sea, son las que empiezan desde arriba hacia abajo. Entonces, tenemos las estalagmitas que entonces crecen de abajo para arriba, crecen desde el piso, crecen desde el suelo. Cuando se encuentran las dos, ¿verdad? Una viene de arriba, otra viene de abajo, crean una columna. Así que estos son los procesos bien naturales que pasan. Todo esto que yo les he estado contando, esto es porque el agua que nos cae no es pura, no es puro H2O. Es un proceso bien natural que cambia el pH, que cambia la acidez, y el mero hecho de que el agua sea un poquito más ácida de lo que a lo mejor es pura, hace todo el cambio, hace todo. O sea, toda la hermosura que tienen las montañas de Puerto Rico es solamente porque el agua es un poquito más ácida, ¿verdad? Estoy simplificándolo, obviamente hay muchos más procesos, pero esto es un elemento crucial en todo esto. ¿Qué pasa? Hay algo que, ¿verdad?, que hemos hablado hasta ahora, que el proceso de calcificación forma mogote, forma cueva, forma llanura, forma drenaje, pero aquí está donde está la palabra clave para mí cuando yo estaba leyendo esto, que forma drenaje. ¿Por qué? Porque la caliza, ¿verdad?, esta roca es competente, funciona en compresión. ¿Por qué específicamente? No es necesario ahora mismo en este video entrar en la ciencia del por qué, más de lo que a lo mejor ya he entrado. Pero los techos de las cuevas, ¿verdad?, funcionan como si fuesen arcos. Es una arquitectura natural que distribuye las tensiones a las paredes, ¿verdad? Si usted es ingeniero, ¿verdad?, recuerde sus cursos de estática y dinámica, mejor dicho estática en este caso. Pues las cuevas naturalmente es un proceso tan y tan brutal porque naturalmente distribuye la fuerza a las paredes y el techo entonces puede aguantar. Con eso dicho, el espesor de esta piedra, de esta roca, mejor dicho, es suficiente por encima del techo. La geometría de todo esto crea como unas bóvedas que son redondeadas y reparten mejores los esfuerzos, como les estaba diciendo. Algo que es bien importante en todo esto es que la cohesión y la cementación es bien importante y son palabras grandes, pero básicamente lo que significa es que muchas calizas están básicamente hechas naturalmente para que esto se pueda llevar a cabo. Suena súper obvio, pero otro tipo de roca, otro tipo de piedra no necesariamente tiene las propiedades para crear esto. Y esto es lo que vemos en Puerto Rico. O sea, los materiales, la piedra, la tierra tiene compuestos en específicos en Puerto Rico para que todo esto se pueda llevar a cabo. Entonces, Fernando Picó dice algo bien interesante, más o menos por esta parte, y él habla de un concepto de meteorización. Y ¿verdad? Cuando yo leí esto por primera vez, yo pienso en meteoros, ¿verdad?, cosas del cielo, de astronomía y demás. Pero aquí la meteorización significa decomposición de rocas en el lugar, o lo que le llaman in situ. Y es que por medio de la química hay disolución
como en la caliza, por medio de la física, hay fracturas, ¿verdad? Por cambios en calor, por cambios térmicos, presión, por las mismas raíces que rompen piedras, etcétera. Y en el calzo tropical, que como lo tenemos en Puerto Rico, domina la meteorización química por disolución del carbonato. Esto lo que hace, y con esto es yo creo que el punto central del video, ¿verdad? A lo que llegamos, además de todo lo que hemos hablado, que hay algo que Fernando Pico llama una llanura aluvial, que es básicamente un lugar plano junto a un río que se forma por depósitos de arena, de limos, de arcillas, etcétera. Esto es dejado ahí, estas arcillas, estos limos, por las crecidas de los ríos, ¿verdad? Y uno dice, hay veces, si tú te preguntas como, ¿verdad? Nos podemos preguntar como que diálogo, además de que simplemente pasa, es natural, ¿hay algún propósito, ¿verdad? Divino, como tú lo quieras ver, de que los ríos se crezcan, que los ríos se salgan? Bueno, si hay un propósito en específico o no, a lo mejor no podemos saberlo, pero el efecto que tiene cuando los ríos se salen de su causa, o de su cauce, como se diga, es que dejan otro tipo de material, otro tipo de tierra, por decirlo así, como son las gravas, las arenas, los limos, las arcillas, en estos planos, en estos lugares alrededor del río. Y esto lo que crea son ventajas para la agricultura. Y aquí es donde viene lo brutal de todo esto, porque cuando tú tienes suelos profundos y fértiles, por medio de esto, por la alta cantidad de arcilla, de limo que hay, esto crea una buena retención del agua y de nutrientes en la tierra. Y esto aporta para buenos sedimentos. Esto aporta para la buena agricultura. Otra cosa es que si tenemos una topografía, ¿verdad? Un área plana, esto facilita la siembra, la mecanización, ¿verdad? No es lo mismo sembrar una montaña que un plano, ¿verdad? Y suena obvio, pero son elementos bien importantes. Otra cosa es que si tienes el río al lado, pues tienes el agua cerca. So, la hidratación de todo esto es bien accesible. Y por último, básicamente, naturalmente, nunca dejas de tener ese terreno fértil, porque mientras vuelva a llover, se vuelve a crecer el río, vuelve a dejar limo, arcilla y todos estos materiales beneficiosos, el suelo, ¿verdad? La tierra sigue estando fértil. Así que así, señoras y señores, es como empieza todo este proceso de paisajes típicos que tenemos en Puerto Rico. Y yo me tardé tratando de estudiar para este video, y Fernando Pico lo explica como que en un párrafo. Por eso es que yo les digo que si uno empieza a leer este libro de Fernando Pico, está brutal. Para mí, en lo personal, no sé para ti, déjame en los comentarios qué tú piensas, pero para mí es bien difícil de leer porque tiene tantas palabras que yo no sé, tiene tantos conceptos que yo tengo que estar googleando y educándome y buscando. Oye, enhorabuena, yo he aprendido un montón leyendo esto, pero pues leerlo como que de pasada no es tan fácil. Pero nada, si te gustó este video, dale like a este video, suscríbete a este canal si te gusta este contenido para seguir escuchándolo y seguir creciendo como puertorriqueños. Yo lo estoy haciendo porque a mí me parece que convertirme en un mejor hombre incluye yo aprender de dónde vengo. Y el aprender de dónde vengo, hacer una diferencia en Puerto Rico, el cambio que yo estoy tratando de hacer es empezando educándome de mi propia historia. Así que nada, con eso dicho, gracias por estar aquí, Dios te bendiga mucho, nos vemos la próxima.